a esa afirmación que podemos hablar del Dios verdadero, ¿sí? Que todo lo que todo lo que dice, que todo lo que habla es justamente verdad. Es la única persona. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros cantamos un himno, al concluirlo o al concluir la oración o al concluir la palabra, decimos amén. Pero Cristo, siendo Dios encarnado, antes de hablar y cuando quería enfatizar acerca de alguna idea que iba a expresar, justamente Él decía amén, amén, haciendo énfasis para que los oyentes y hoy nosotros que lo leemos en su palabra así, podamos estar atentos, sabiendo la importancia de lo que iba a decir, pero sobre todo, el único que puede decir, esto que voy a decir es verdad, ¿ok? Vimos que también todas las palabras de Dios son verdad y por eso son dignas de confianza, son creíbles y quien las cree y vive conforme a ellas no va a ser avergonzado. Vimos también cómo al ser el Dios de verdad, el Dios del amén, Él no puede faltar a la verdad. Su carácter es santo y justo y por ende no puede ni mentir ni distorsionar la verdad. Su carácter siendo inmutable es igualmente apegado a la verdad. Nunca miente y por ende no se arrepiente o cambia sus propósitos. Y derivado de ese carácter de Dios es justamente que su palabra es igualmente verdad. Y en el último estudio empezamos a ver cómo justamente al no mentir, cuando él juró a Abraham acerca de las promesas que le había dado, no fue porque, es decir, no juró él por su nombre y por su carácter y su decreto irrevocable, porque él pudiera mentir, sino más bien para afianzar la fe de Abraham y por ende de su pueblo. Gracias a que Dios es el Dios de verdad y lo que habla es verdad, sus obras y sus palabras son verdad. Vimos que esto lo expresó incluso el propio Nabucodonosor en su momento, el rey más poderoso de entonces, después de haber sido humillado por Dios, él llegó a reconocer que aquello que le había profetizado Daniel era verdad y por ende todo lo que Dios había hecho, incluso con él, era verdad. Todas las obras en sus manos son verdad. Veíamos igualmente, concluíamos con una reflexión que decía MacArthur acerca de que no hay ni una mota de ficción. Ese no fue ese fue de hace 2 estudios. No hay ni una mota de ficción en las Escrituras. Y llegamos a reflexionar acerca de la palabra de Dios como la verdad. Cuando Jesucristo ora en el aposento alto, iniciando este ministerio de intercesión que aún hoy está llevando a cabo, él, una de las cosas que afirma o que pide al Padre es la santificación de su pueblo y esa santificación a través de la verdad, que es la palabra de Dios. Es a través de ella que Dios nos va conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces empezamos ahora sí, en el último estudio, a hablar cómo Dios ha revelado la verdad a los hombres y lo ha hecho de 3 formas. A través de su palabra. Vimos todo lo que es la inspiración de la palabra de Dios, como lo que Él ha revelado a los escritores de la Biblia fue inspirado, o mejor dicho, exhalado por Dios, y así llegó al libro que hoy contamos en nuestras manos, por la gracia de Dios, como la palabra de Dios. Igualmente hablamos acerca de que Jesucristo es la verdad encarnada. Juan es el que lo expresa con mayor claridad y vimos que Dios mismo, el Dios de verdad, el Dios del amén, hecho carne, nos mostró la verdad, su carácter y sus atributos. Reflexionábamos acerca de que el infinito se hizo finito, el eterno habitó en el tiempo, el sobrenatural se hizo natural. Así Jesucristo se humilló y por ende acercó esa verdad a nosotros, haciéndola manifiesta. Reflexionábamos igualmente cómo a Moisés le fue revelada la ley, pero en Jesucristo fue mostrada la gracia y la verdad. ¿Por qué? Porque gracias a él es que podemos conocer con más atención y con más claridad cómo los atributos de Dios son manifestados y son hechos
nos traen a la luz esa realidad acerca del carácter de Dios. ¿Sí? Espero que no haya dudas al respecto. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, háganmelo saber. Bueno, acompáñenme a Juan 14:6, por favor. Juan 14:6. Juan 14:6. Nuevamente estamos en este momento en el que Jesucristo está hablando a sus discípulos, a los 11. Judas ya se había ido a buscar a los principales para entregar a su maestro. Y Jesucristo está hablando de una forma muy personal a sus discípulos, preparándolos para el momento que habrían de enfrentar cuando Él fuera entregado y rechazado por los hombres, como se lo había profetizado a los discípulos, y moriría para después resucitar. Y en este momento es donde vemos este pasaje. Vamos a leer desde el 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Podemos ver esa calidez en las palabras de Jesucristo, diciéndoles a sus discípulos que tengan confianza, que descansen en Dios, que descansen en Él. Sabemos que les costaba trabajo entender esta realidad de que Jesucristo es Dios mismo encarnado. Y Dios, Jesucristo, les está hablando con esa calidez, insisto, para calmarlos, para apaciguarlos, diciéndoles: calma, yo voy al Padre, voy a preparar todo donde ustedes también van a estar. Pero ante esta disyuntiva viene la duda de Tomás. Fíjense, versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Podemos entender cómo los discípulos se encontraban hasta cierto punto cegados acerca de las verdades que Dios les estaba enseñando, pero ¿qué es lo que responde Jesucristo? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Les está revelando Cristo que el Padre es el uno. Cuando hablamos acerca de los primeros atributos de Dios, veíamos la unicidad de Dios. Es decir, que Dios es uno. Pero al ser uno no implica o no se contrapone con el hecho de que son tres personas. Tres personas, un solo Dios, una sola sustancia, una sola esencia que es Dios, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesucristo les está mostrando y hablando de esta realidad, cómo el Padre y Él son una misma esencia. ¿A dónde iba a ir? Se los había dicho, al Padre. ¿A qué? A preparar una morada. Pero ojo, Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de Cristo. No hay otros caminos, no hay llegadas fáciles, no es a través de obras, es a través de la fe en Jesucristo. Pero vemos aquí esta afirmación: yo soy la verdad, dice Cristo. Ojo, este yo soy es una referencia justamente a la forma en que Dios se manifestó ante Moisés, Yahweh, el gran yo soy el que soy. Y eso es lo que está afirmando aquí Jesús. Yo soy, está hablando de que Él es Dios. Y esta manifestación acerca de su deidad va de la mano con el Dios de verdad o el Dios del amén del que hemos hablado. Cristo es la verdad misma.
como Juan lo manifestó en Juan 1:14 y Juan 1:17. Acompáñenme para recordar lo que veíamos en el estudio pasado. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Repasábamos en el estudio pasado cómo Jesucristo es la encarnación misma de Dios. Toda la esencia, todo Dios estuvo aquí en la tierra, encarnado. Y es así como Él, siendo Dios, es también la verdad. Cristo nos revela con más claridad al Padre, la verdad contenida en el Antiguo Testamento. Si nosotros recordamos, uno de los grandes problemas para el ser humano es que Dios es bueno. Cuando uno le pregunta a la gente acerca de Dios y acerca de su relación con Dios, generalmente ellos dicen, bueno, es que yo no creo que Dios pueda enviar a gente al infierno. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y es cierto, Dios es bueno, ya llegaremos a ese atributo, primero Dios, acerca de la bondad de Dios o de que Dios es bueno. Pero, chaparrito, no me vayas a mover aquí nada, por favor. Pero, el problema no es ese, el problema no es que Dios sea bueno, al contrario, eso es bueno. El problema es que nosotros somos malos. Entonces, si Dios, siendo bueno y siendo justo y siendo un Dios de verdad, ¿cómo es posible que puede perdonar a los pecadores? Y la respuesta es Cristo. Cristo viene, si ustedes recuerdan cuando hablábamos de la sabiduría de Dios, cómo este rompecabezas que se fue empezando a mostrar desde el protoevangelio, la primera promesa que le dio Dios al ser humano, cuando le dijo que habría enemistad entre la mujer, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, cómo la serpiente mordería el calcañar y ella, la simiente de la mujer, aplastaría su cabeza. Esa primera promesa, y cómo se fue develando a través de la ley y a través de los profetas, para concluir y ver en la sabiduría de Dios, con el evangelio revelado, viendo hacia atrás cómo toda esa sabiduría había acomodado todo. Bueno, de la misma forma, esa verdad, la verdad de Dios acerca de que un Dios justo, santo, puede perdonar a un pecador por su misericordia, encuentra su conjunción en la cruz. Es a través de Cristo que esa verdad que en algún momento y con lógica humana no nos pudo haber sido entendida, nos es revelada a través de Cristo. ¿Queda claro? Es por eso que Jesucristo, la verdad misma, no solo el Dios de verdad encarnado, sino toda su obra, su persona misma, terminan de revelarnos la verdad que ya estaba contenida en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo evangelizaba en las sinagogas a los judíos, no lo hacía con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento apenas se estaba formando. Lo hacía a través del Antiguo Testamento. Y si nosotros leemos sus epístolas y la propia predicación de Cristo, van de la mano con el Antiguo Testamento, revelando con mayor luz, con mayor claridad a ese Dios misericordioso, justo, santo sin duda, pero también misericordioso. ¿Y cómo iba a tener esa revelación plena? A través de Cristo y la cruz. ¿Sí? Paul Washer dice, Jesús no solamente enseñó la verdad, sino Él es la verdad. Él es la esencia, la misma esencia de toda verdad y la fuente de toda verdad. En su persona se encuentra la revelación más grande de la verdad. ¿Cuál es la mayor verdad o la esencia de la verdad? Dios mismo. ¿Qué es la verdad? La adecuación a la realidad. Y Cristo lo que hace es ser esa luz que nos abre el entendimiento y nos muestra la realidad misma. Acompáñenme a Efesios 4:21. Efesios 4:21. ¿Sí vamos claros hasta aquí? Sí. ¿Sí? Vamos a leer desde el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahí hago una pausa. Fíjense cómo lo que entendemos y lo que conocemos de Dios y nuestra cosmovisión acerca del mundo va a afectar a nuestra vida. Si nosotros tenemos una falsa creencia de que descendemos del mono, vamos a actuar como animales. Pero si entendemos estas verdades que Dios nos ha mostrado, vamos a tener una proyección de vida muy distinta, porque vamos a buscar la gloria de Dios. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús es, si nosotros vemos aquí, la verdad misma. La verdad está en Cristo, en su obra, en su persona, en el Evangelio, que nos revelan quién es Dios, ese Dios que nos amó de tal forma que no le importó humillarse para poder perdonar tal como lo había prometido. Esa misericordia, esa justicia se juntan en la verdad. ¿Queda claro? ¿Qué sucede? Que finalmente, cuando hablábamos, si ustedes recuerdan, acerca de la soberanía de Dios, y por eso finalmente creo que es importante ir teniendo cierto recuerdo de los atributos que hemos hablado, porque como un rompecabezas en cierta forma, vamos entendiendo mejor la gloria de Dios. ¿Cómo? A través de su revelación, es decir, vamos viendo esos atributos que se van conjuntando. Y entonces, cuando hablábamos acerca de la soberanía de Dios y cómo Dios es soberano en la salvación del ser humano, asimismo, siendo soberano, Él nunca comete injusticia. A algunos los trata con justicia, a otros, a sus hijos, a su pueblo, los trata con misericordia, pero nunca con injusticia. Y es en Cristo que podemos ver esta verdad totalmente develada. Cristo mismo es la verdad acerca del carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter? Sus atributos. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es luz, Dios es santo, amoroso, misericordioso, compasivo, soberano, tiene ira, es veraz, es el verdadero Dios, y todo ello lo termina develando Jesús. Es así como Dios, entre otras cosas, como nos habla en su palabra, nos revela también la verdad a través de Cristo. ¿Sí? Ok. Así conocemos la verdad acerca de Dios pero no solo de Dios, ojo, a través de Cristo conocemos la verdad acerca del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es pecaminoso, tan pecaminoso que tuvo que venir a morir por nosotros. Algún falso maestro decía: no, mira, si tú tienes problemas de autoestima, no te preocupes, tú vales la sangre de Cristo. No, hermanos, no. Nuestro pecado fue tan aborrecible, tan desaprobado por Dios, que tuvo que morir, que esa sangre tuvo que ser derramada por nuestra perversidad. ¿Queda claro? Conocemos también la verdad acerca de la creación, porque es en Cristo que todo fue hecho. Acerca de la historia, así como cuando hablamos de la sabiduría de Dios que termina la conclusión de esa historia redentora que nos muestra en la palabra de Dios, y lo podemos ver, toda esa conclusión en el Evangelio, Cristo nos termina de mostrar toda esa sabiduría detrás, toda esa verdad que está detrás de esta historia. Cristo nos termina revelando la verdad acerca de la historia, acerca de la vida y de su propósito. Si hay un propósito para el ser humano, es la gloria de Dios. Para eso nos hizo Dios, para su propia gloria. ¿Ok? También nos revela acerca de la verdad, acerca de las relaciones personales entre los seres humanos, el amor que debe de haber hacia el prójimo, aún a los enemigos, la verdad acerca del cielo y el infierno. Hay sectas que niegan la existencia del infierno, hablando acerca de la aniquilación, pero Cristo es el que más habló acerca del infierno en la revelación, es el que más ha hablado de ello.
Él nos revela la verdad acerca también del juicio, pero sobre todo acerca de lo más importante. Recordemos que Él, siendo la revelación última de la verdad de Dios, nos va a revelar, nos va a hacer sabios para salvación. ¿Vamos claros? Veíamos entonces que Dios revela la verdad a través de 3 medios: la palabra de Dios, de Jesucristo y, como tercer punto, del Espíritu Santo. Acompáñenme a Juan 14. Nuevamente en este aposento alto, en esta plática, en esta forma de consolar los corazones atribulados de sus discípulos, Jesucristo les hace una aseveración muy importante. Fíjense, les habla del Espíritu Santo. Lo había mencionado sin duda con antelación durante su ministerio público, hablando acerca de las verdades del reino, acerca de la obra que Él vendría a hacer. Pero aquí, en una forma mucho más cálida, les habla acerca del Espíritu Santo. Juan 14, versículos 16 y 17, pero vamos a leer mejor desde el 16 hasta el 21. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Sin duda, versículos riquísimos acerca de la verdad, de la obra trinitaria en la salvación de los creyentes. Habla acerca de la comunión de la Trinidad con los creyentes, con los hijos de Dios, y los efectos de esa obra, como una obediencia y los frutos que vienen derivado de esa comunión, de esa salvación. Por eso no creamos aquellos que nada más por hacer campaña electoral se pretenden manifestar como evangélicos, cuando no dan un solo fruto de arrepentimiento y mienten todos los días. No creamos esas mentiras. Fíjense, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es ese consolador? Ese abogado, porque sí, Jesucristo es nuestro abogado. Primera de Juan, de 1 a 9 a 2:1 viene, que Jesucristo es nuestro abogado, pero también este consolador habla de esa palabra que refiere a una relación en que ese Espíritu aboga, habla por nosotros, está en nosotros. Pero ahorita no es una teología del Espíritu Santo. Ahorita quiero que nos aboquemos a esta parte de Dios veraz, Dios de verdad, que nos revela la verdad de Dios como tercer medio a través del Espíritu. El Espíritu de verdad. Acompáñenme igualmente dentro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Este Espíritu de verdad, del que habla también Jesús en este punto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la sabiduría de Dios, sabemos que al hombre natural está negado la verdad de Dios. Solo a través del Espíritu de Dios es que podemos conocer la verdad de Dios, y solo a través de Él es que podemos ser guiados a la verdad. Ese Espíritu de verdad es la fuente de verdad y quien la imparte.
Es Él el que nos lleva a la verdad. Por eso es tan indispensable la comunión con Dios. Por eso oramos antes de estudiar la palabra, por eso oramos al concluir la palabra, por eso debemos de ser llevados por Él mismo a orar. En algún momento, si Dios quiere, tendré la oportunidad de hablar de la oración y veremos cómo la oración debe de ser una compulsión en el verdadero creyente, no una obligación, algo que naturalmente viene por ese impulso, porque es el Espíritu Santo quien nos lleva a los medios de gracia, y esos medios de gracia, como son la oración, el estudio de la palabra, la predicación, para realmente llegar al corazón de nosotros, deben de ser obrados o llevados a cabo por el Espíritu de verdad. Juan 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 16, versículos 12 a 15. Capítulo 16, versículos 12 a 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Insisto, son versículos riquísimos acerca de la Trinidad, acerca de la obra de la Trinidad en el creyente y cómo la Trinidad misma participa en esa conducción de nuestras vidas hacia la verdad. Solo a través de Dios podemos conocer la verdad. No hay otra forma. Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2. Versículos 11 a 16. Esto va muy de la mano con lo que veníamos hablando acerca de la sabiduría, pero, insisto, alguna vez me acuerdo cuando empezaba en este caminar cristiano, ustedes saben, Dios tuvo la misericordia de sacarnos de una secta, pero esa secta, a pesar de sus grandes errores, una de las pocas virtudes que tenía era que te hacía leer la palabra. Y me acuerdo que cuando empezábamos con los evangelios, cuando yo empezaba con los evangelios, en mi soberbia, en mi orgullo, decía, ay, pero me repiten mucho las cosas. Y me acuerdo que llegó un punto en que Pablo les escribe a alguna de las iglesias y les dice, y te escribo tanto porque no entiendes. Y cuando eso me lo hizo ver el Espíritu Santo, que yo estaba muy, muy rebelde, me ayudó mucho. Y por eso no se afanen mucho de que realmente vamos a muchos versículos y los repetimos y los repetimos y los repetimos, porque es tan rica la palabra de Dios que nos enseña tantas cosas acerca del carácter, de los atributos de Dios y de la verdad misma de las que les decía, de la realidad que está en nosotros, que somos y que nos rodea, y de Dios mismo. ¿Ok? Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 11 a 16. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es gracias al Espíritu de Dios, gracias al nuevo nacimiento, que la Trinidad, el Espíritu en concreto, pero también la Trinidad, habita en el pecador. Así como reflexionaba James Montgomery Boyce acerca de cómo el Espíritu Santo habitó en la pecadora Virgen María
para dar a luz a Jesucristo. Y el único ser humano verdaderamente santo, la divinidad habitó en un pecador, así en los creyentes, en los verdaderos creyentes, es decir, en quienes han sido regenerados, puede habitar el Espíritu Santo. Y es justamente ese Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador, que nos lleva a conocer la verdad. La Biblia de Estudio Teológico dice: el Espíritu supera el abismo entre lo profundo de Dios y el corazón humano. En su gracia permite que los seres humanos comprendan el mensaje de la cruz. Si ustedes recuerdan cuando hablamos acerca de la trascendencia de Dios, de la sabiduría de Dios, cómo están tan por encima de nosotros, infinitamente encima de nosotros, que necesitamos la obra de Dios. Es por eso que ese abismo que existe entre la sabiduría de Dios, entre la verdad de Dios, entre la mente de Dios y seres pecadores como nosotros, es salvado gracias al Espíritu Santo. Quiero hacerles ver algo en el versículo que estábamos estudiando, Juan 14, 16. ¿Dudas, comentarios? Por favor, escríbanme, o incluso al WhatsApp, ahí también puede avisarme mi esposa. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre que os dará otro consolador. Fíjense, otro consolador. Este otro en el griego se refiere a otro de la misma clase. Aquí estamos hablando de la Trinidad misma. El Padre, ya lo mencionó Cristo, que habla de la misma esencia que es del Padre, y el Espíritu. Otro, alguien como Jesús tomaría su lugar. El Dios Trino está aquí revelándose. La misma esencia de la deidad, la misma sustancia de la deidad, en perfecta unión con Cristo. Las tres personas, un solo Dios. Es por eso que el Espíritu Santo es el verdadero vicario de Cristo. El que toma el lugar de Cristo. Cualquier ser humano que pretenda ostentarse como el vicario de Cristo es un hereje. Es un usurpador. ¿Queda claro? Regresemos a Juan 16, versículo 13. Juan 16, versículo 13. Ya casi terminamos. Si me permiten, voy a tomarme unos minutos más porque, como saben, empezamos tarde. Espero no les importe. Yo sé que ya son las 8. Pero fue una situación especial la que vivimos hoy. Juan 16, versículo 13. Ya leímos el contexto hace rato. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es la revelación de toda la verdad. Particularmente aquella respecto a Dios que se reveló sobrenaturalmente a través de Cristo. Es decir, la principal función que hace el Espíritu Santo no es la única porque nos revela toda la verdad, pero sobre todo la que nos está dada de este lado de la eternidad. Dice Deuteronomio 29, 29, que hay cosas secretas que Dios se ha guardado y que no ha revelado al ser humano, ¿ok? Pero se refiere a toda esta verdad, como lo afirma MacArthur, respecto a Dios, respecto a la creación, a su pueblo y en cuanto a la salvación, pero sobrenaturalmente, especialmente en cuanto a Cristo. Ojo, en principio, esta promesa está dirigida a los 11 apóstoles y a los escritores que se les revelaría el Nuevo Testamento, es decir, a los que escribieron el Nuevo Testamento que hoy tenemos en nuestras manos. A ellos se les revelaría esa particular verdad y por eso es que Dios les dio dones apostolares para corroborar esta verdad. Si nosotros ponemos atención a toda esta revelación, no está desentendida del Antiguo Testamento, están en perfecta unión. El Nuevo Testamento nos llega a completar lo que ya Dios había empezado a revelar en el Antiguo Testamento, pero
es particularmente esa inspiración que les da a los 11 apóstoles y a los escritores del Nuevo Testamento, la que está hablando aquí Jesucristo. ¿Aplica a nosotros? Sí, pero ojo, el Espíritu Santo nos lleva a la verdad que ya ha sido revelada en la palabra. Esa verdad que está dada y que cualquier ser humano puede que sepa leer, agarrar y conocer algunas cosas de la verdad. A su pueblo, a sus hijos, el Espíritu Santo nos lleva a conocerla y a conocer en forma personal al Dios único y verdadero y a Cristo, aquel que Él envió. ¿Queda claro? Esta obra la lleva a cabo el Espíritu Santo morando en el creyente. Primera de Corintios 2:10. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hemos visto que el Espíritu Santo ha sido mandado por el Padre y por el Hijo para morar en el creyente. No va a morar en los no creyentes, no va a morar en los hijos del diablo, porque así lo menciona Jesucristo mismo. Solo mora en los hijos de Dios, y es en los hijos de Dios, morando en nosotros, que nos lleva al conocimiento de la verdad. Es en nosotros al que refiere este versículo 10, refiere justamente a los creyentes. Si se acuerdan, cuando hablábamos acerca de la sabiduría de Dios, que leímos en Primera de Corintios, desde el 1:18 al 2:9, vemos el contraste que existe entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. ¿A quién le es revelada la sabiduría de Dios? A los hijos de Dios. No. A los hijos de Dios. Ya veremos más adelante dentro de este mismo subatributo, cuando hablemos acerca de la mentira y de la distorsión de la verdad, cómo opera el autor de esa mentira, Satanás, en los hijos de Satanás, y cómo principalmente la batalla que se da en la mente del ser humano es a través de las falsas doctrinas, ¿ok? Pero ahorita quedémonos con esta idea. El Espíritu Santo no mora en los incrédulos, y por ello el incrédulo no puede conocer las cosas de Dios. Vayamos nuevamente al versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Alguien podría preguntar, bueno, entonces si no soy creyente, o si no puedo, o si el Espíritu Santo no le va a revelar a un incrédulo la verdad, ¿para qué le predico? No nos quedemos en ello. Recordemos que toda la palabra debe de ser interpretada íntegramente. ¿Y qué nos enseña Pablo en Romanos? Que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo creerán aquellos si no hay quien les predique? Necesitamos llevar la palabra. Por eso evangelizar, no con shows, no con teatritos, no con circos, no con las barbaridades que pretende promover la pseudoiglesia cristiana moderna, no, con la palabra de Dios. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. No nos equivoquemos. Es con la palabra de Dios, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, como lo dice Pablo en Romanos 1:16. Finalmente, para concluir este punto acerca del Espíritu Santo, acompáñenme a Juan 15, 26 y 27. Juan 15, 26 y 27. Y con esto vamos a terminar. Juan 15, 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Qué dice la palabra de Dios?
que vemos nuevamente al Espíritu Santo identificado como el Espíritu de verdad. No solo nos guía a conocer la verdad, nos guía a proclamar la verdad. Hablamos en su momento acerca de la nueva revelación a los apóstoles, pero, ojo, también a nosotros a llevar ese testimonio, a ser testigos de Cristo, evangelizar y vivir conforme a la verdad. Ese morar del Espíritu Santo en nosotros es indispensable para evangelizar. Deberemos orar cuando predicamos, deberemos orar para quienes les prediquemos, a quienes evangelicemos, y hagámoslo a través de la verdad, porque será con la verdad que la verdad será conocida. Denme un segundo. Terminamos el estudio, denme un segundo, vamos a orar. Nada más denme un segundo, por favor.